aquí muy contentos de propiciar un espacio de análisis, de reflexión y de proyecciones de la mano de dos personas que ni siquiera es necesario presentar por su vasta experiencia y por su expertise, y además de eso, por su integridad al momento de decir proyecciones y hablar de data local. Estamos hoy de la mano de Felipe Chapman, socio de la firma Indesa, y de Domingo Latorraca, socio fundador de Elemente. Hablaremos de consumo, como ya saben, si estamos en un proceso de recuperación, qué dicen nuestros indicadores económicos y cómo podemos esperar que finalice el año ante tantos factores de incertidumbre externamente. Antes de cederles la palabra, agradecemos a nuestros aliados comerciales, Banco Aliado, Petróleos Delta, Volvo y Argos. Nuevamente, gracias por hacer parte de este evento. Bienvenidos todos. Le cedo la palabra al señor Chapman, que va de primero en el turno al bate. Bienvenido. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá. Me encantó la presentación. Primero al bate. Espero que me hayas dejado las bases llenas para poder hacer algo interesante. Bueno, es un placer estar con ustedes acá en la mañana de hoy. Casualmente, cuando estábamos a punto de iniciar, Yolanda me decía, bueno, las últimas noticias que hemos recibido, ¿no? Y mi primera reacción es never a dull moment, ¿no? Hemos estado viviendo unos más de 2 años de sobresaltos en sobresaltos a nivel global y nacional. Temas que nos mueven el piso y nos hacen regresar al tablero en blanco a revisar todo lo que estamos pensando y lo que está ocurriendo. Y pareciera ser que nuevamente lo único que está aquí fijo, inmovible, es el cambio. Vivimos en un cambio constante, donde hay nuevas situaciones que están ocurriendo. ¿Quién iba a pensar lo de la noticia triste del presidente el día de ayer? Que por más que estemos o no de acuerdo con su gestión, está la parte primera humana, que le deseamos lo mejor y pronta recuperación. Que así sea. ¿Qué íbamos a pensar que esto iba a ocurrir? ¿Qué íbamos a pensar la guerra, las implicaciones que está teniendo? ¿Qué íbamos a pensar que el COVID nos iba a acompañar por tanto tiempo y que iba a tener la habilidad de mutar tan rápido? Tiene la habilidad de cambiar más rápido que nosotros. Que al inicio pensábamos que iba a ser una cuestión tal vez de semanas, meses, pero aquí está. Y parte de eso es el análisis que queremos compartir con ustedes hoy. Eso es una mirada hacia lo que ha pasado recientemente. Y típicamente lo que hacemos es compararnos con igualmente lo hacemos en los negocios, compararnos contra el año o el periodo inmediatamente anterior. Pero eso puede ser un tanto engañoso a veces y nos obliga a hacer algo fuera de lo común, que es compararnos con las actividades que teníamos en los negocios, en lo micro, en lo sectorial y país a nivel macro, con lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia, para ver si realmente hemos regresado al punto de partida. Hoy me han pedido una presentación bien puntual, muy enfocada en el segmento que he copiado literalmente, el consumo. Y lo primero que se les viene a la mente, ¿por qué nada más hablar de consumo cuando la economía es mucho más que eso, verdad? Bueno, el consumo está probablemente más vinculado a lo que llamamos la economía real, a lo que entendemos en la calle, lo que sentimos nosotros en el bolsillo y cuando conversamos en la gente, en la calle, si uno toma un taxi, un Uber. Yo soy siempre que tomo un Uber, pregunto, bueno, ¿y cómo le está yendo? Cuénteme, ¿y qué está pasando? Y para mí eso es un termómetro interesante. Por lo menos le da uno una medición como lo que acaba de ocurrir en Colombia, que se me ha olvidado otro hecho importante para Panamá, que a veces no le prestamos la debida atención. Nuestro segundo socio comercial
e inversor después de los Estados Unidos, muy importante. Yo recientemente estuve en Colombia, me tocó hacer 2 viajes en marzo y otro en abril, y me tomaba el trabajo de caminar en las calles y preguntarle a la gente, ¿por quién va a votar usted? Yo no vivo aquí, dígame con toda confianza. Y uno notaba, como hablan los colombianos, de acuerdo al estrato socioeconómico, porque ellos tienen una metodología de estratificación del país, el voto iba cambiando. Y mi lectura, obviamente la mayoría de los votantes están en el estrato 1, 2 y 3. Y yo les decía a conocidos y amigos en Colombia, decían, va a ganar Petro. Y por supuesto me agarraban a pelonera. Digo, no es que yo quiera que gane, les estoy diciendo lo que estoy viendo. Así que, como decimos en inglés, don't kill the messenger. Nada más parte de mi trabajo es leer los mercados, leer el entorno y llegar a conclusiones que muchas veces no me gustan. Pero hay que ser fiel a lo que uno ve y a lo que uno piensa. Porque el consumo, cuando calculamos el Producto Interno Bruto, es una parte que espera el 50% del cálculo. Recordemos el famoso, es simplemente un cálculo matemático que es consumo, inversión, gasto público, lo que exportamos menos lo que importamos, que eso último obviamente nos está pegando durísimo ahora que veo el banner de Delta en los combustibles. Por supuesto, nos va a costar más de $1.000 millones este año. Entonces, dicho eso, entendiendo la importancia del consumo, en una presentación corta, que a veces cuando me las pide tan corta le decía a Yolanda, bueno, me hace sentir más como un mago que un economista o un experto en finanzas, porque hay que hacer magia en menos de 30 minutos. Vamos a repasar brevemente el desempeño económico para lo macro, para meternos en lo sectorial, que son mercado laboral e ingresos, porque eso está directamente vinculado al consumo. Igual los precios y la inflación, las tasas de interés y el crédito. Este es un país donde el crédito bancario, medido en forma de su relación con el Producto Interno Bruto, es el más alto en América Latina. Depende del día que se toma la foto con Chile. Y más del 50% de ese crédito va dirigido a los hogares, ergo consumo. De ahí es muy importante seguirle la pista, y de ahí también las advertencias que hacíamos de los impactos que iban a tener esas medidas de moratoria, que en efecto los tuvo, y los números no mienten, no nos dejarán mentir. Resumiendo, perspectivas económicas y algunos comentarios o reflexiones finales. Esta diapositiva se puede ver confusa, pero se la resumo muy rápidamente. Del lado izquierdo es una comparación del presente año versus el 21, y en la que está del lado derecho es 22 contra 19. Mensaje importante es: la economía como un todo todavía no se ha recuperado o no ha alcanzado los niveles prepandemia, aunque, los mensajes pueden ser confusos, a veces en los medios están diciendo, bueno, es que el primer trimestre ya superó los niveles de prepandemia. Ojo, eso puede ser engañoso, porque estamos hablando nada más de un trimestre. Cuando vemos un periodo de 12 meses, todavía no hemos alcanzado. Nuestra estimación es que sí lo debemos lograr de aquí a fin de año, si no tenemos más sobresaltos imponderables importantes antes que finalice el año. Sin embargo, el resultado es mixto, porque tenemos algunos sectores que sí han reaccionado más rápidamente, otros muchos menos, y a uno le brinca la vista y mira, hoteles y restaurantes, el proxy de turismo, ya estamos de vuelta. No, falso. Lo que sucede es que si habíamos caído, antes estábamos lo equivalente a alguien flotando versus otro que se sumergió a 100 pies. Cuando regresas cerca de la superficie, hombre, me incrementé en 60, 70%, pero no has llegado a la superficie. Así que, y lo podemos ver del lado derecho, vemos en rojo las actividades que aún no han llegado a sus niveles previos a la pandemia, que incluye turismo, que el proxy es hoteles y restaurantes, que es un punto de vista de materialidad del consumo y el Producto Interno Bruto es pequeño todavía, como aproximadamente entre 2 o 3%, depende de cómo se mida, con un potencial de ser 5 veces mayor a eso, como lo tiene República Dominicana, como lo tiene Costa Rica. La diferencia es que ellos han tomado
la decisión de ser consistentes con sus estrategias y con sus planes de promover por 30 años. Aquí este es un país de 5 años. Cada 5 años llega un genio nuevo que dice que el anterior era limitado y tenía un IQ negativo y que este lo va a reinventar en 5 años. Pero bueno, esa historia la conocemos todos. También la construcción, que en un momento dado sí fue tenía un peso relativo muy alto. En un momento más alto llegó a por encima del 17% del Producto Interno Bruto. En algunos casos hasta 10 puntos por encima de la media de países desarrollados y de países con los cuales típicamente nos comparamos. Intermediación financiera, que era obvio, ya lo comenté al inicio. Industria manufacturera, que representa 6-7% del Producto Interno Bruto. Y realmente de los que tienen materialidad en peso relativo comercio, que es un buen proxy para el consumo, sí ya ha tenido una recuperación por encima de los niveles prepandemia. Ojo, pero comercio aquí incluye comercio al por mayor y al por menor o al retail. Y al por mayor incluye dentro del territorio nacional como la zona libre de Colón. Así que eso es, hay que tomar esos datos y hay que desmenuzarlos para realmente entender lo que está pasando. Y por supuesto minería. Minería todavía sigue siendo el nuevo visitante, el nuevo invitado a la sala, que obviamente hasta que alcance ya niveles, se estabilicen los niveles que están en su plan de negocio, vamos a continuar viendo esos brincos, pero eventualmente cuando llegue a esa planicie, pues ya el delta cada año va a ser menor, pero va a aumentar su contribución a la economía. Ahora, en términos de consumo, aquí lo que más nos interesa es el empleo y todas estas actividades, qué nivel de empleo producen o de ocupación, porque de la ocupación total en el país, ligeramente un poquito más del 50% son empleos formales y los demás informales, es decir, no son asalariados. De esos sectores, ¿cuáles son los más importantes que generan ocupación? Está el sector primario, que es básicamente el sector agropecuario, en muchos segmentos en niveles de ingresos muy bajos, sobre todo los que son de subsistencia. El comercio es el segundo generador de puestos de trabajo y de ocupación, tanto formal como informal, así que es un buen indicador, y de ahí se va decantando en términos de otras actividades, ¿no? La construcción, que ha dejado de ser ya uno de los primeros generadores de puestos de empleo, el sector gubernamental, que ha crecido muy rápido en la última década. Es decir, y pareciera que los panameños queremos, no sé si estamos conscientes que casi que estamos pidiendo a gritos un Estado más grande. Y mucha gente cuando va a votar es yo quiero trabajar para el Estado. Entonces lo que estamos viendo es cada vez más generación de empleo y cómo se financia y cómo se costea eso cuando tenemos un flujo de caja negativo en el sector público. Cosa que ustedes todos conocen, cuando tenemos un flujo de caja negativo en nuestras empresas, alguien nos los tiene que financiar. Igual ocurre con las finanzas públicas. En términos, y aquí no me voy a detener mucho, es tendencia cuando lo bajamos, lo otro era macro, a nivel país, ahora a nivel comercio. Del lado derecho podríamos ver que sí estamos teniendo una recuperación de la actividad, y del lado derecho cuando lo segregamos en al por mayor y al por menor, y les llamará la atención, lo que pasa es que ahí está también el componente extranjero, que en algún momento, en alguna medida le pone un poquito de ruido a las cifras y nos llama la atención. Pero sacando eso, vemos actividad positiva en ambos lados. Ahora, ¿cómo nos comparamos con nuestros vecinos? El cierre sanitario en Panamá, el claustro al cual fuimos sometidos, para usar una palabra ligeramente elegante, nos trajo como consecuencias económicas de las más duras en el mundo. Cuando miramos América Latina, fíjense, la caída del consumo durante la pandemia, cuando miramos 2019, lejos, Panamá el mayor, con una relación bastante directa en términos de los cierres, las cuarentenas, con la limitante, y algunos, no sé si les pasaba, pero cuando teníamos, recordar en esa época de la cédula, y cuando a uno le tocaba salir, en mi caso, me mandaban con una lista como de 3 páginas. Yo nada más de tener la lista en la mano ya empezaba a sudar. No me va a dar chance.
me van a meter preso porque me va a tomar como 4 horas. Pero bueno, así estuvimos muchos, ¿no? Entonces cuando llegaba era que, bueno, ¿y no trajiste toda la lista? No, eso fue lo que me alcanzó. Aquí estoy. En términos del consumo del 21 respecto al 19, igualmente Panamá, de las mayores contracciones. Y a mi juicio no soy un experto en salubridad. Mi impresión es que los resultados en salubridad no fueron necesariamente mejores que el resto de esos otros países donde se tomaron medidas menos duras que Panamá. Y espero que eso nos haya quedado de aprendizaje. Yo quiero pensar que nos ha quedado de aprendizaje. Veamos ahora algunos indicadores de consumo que sí nos dan buenas señales, buenas luces. ITBMS, que es un muy buen proxy para el consumo, ha estado subiendo. El consumo de electricidad también es un muy buen proxy. Que el consumo, por supuesto, no solamente incluye, bueno, y ahí tenemos un problema en electricidad con el cual he conversado con varios actores del sector. Uno, la moratoria, no sé si todos estaban conscientes, pero todavía hay personas que han recuperado su ingreso y que siguen acogidos a la moratoria de electricidad y no están pagando. Entonces, y eso nos debe dejar pensando, o sea, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Puede una empresa, y pónganse en los zapatos de ustedes, administrar una empresa que tengas un cliente que no te paga a pesar de que te puede pagar? Eso es un problema. Y las señales de mercado que enviamos a mí me parece que son terribles. Y se ha incrementado también el robo de energía. Y cuando alguien, inclusive en vecindarios de alto ingreso, se roba la energía del vecino, nos causa no solamente fluctuaciones que nos dañan los electrodomésticos, sino que nosotros tenemos que pagar, porque pagamos una tarifa más alta para subsidiar al que se roba la energía. Así que, y eso ha estado empeorando recientemente. Un buen proxy, pero el consumo está subiendo en términos de volumen. Automóviles también se ha estado recuperando, a pesar de los problemas en la cadena de suministro, que a veces uno llegaba al dealership y decía, quiero este carro, bueno, ponte en fila, espera 6 meses porque no tengo microprocesadores, no tengo el que me hace esta aplicación, que me hace esta otra, en un mundo globalizado, ¿no? Otros datos, y fíjense, todos en positivo aquí, tenemos la importación total de bienes de consumo excluyendo combustible, porque el combustible, obviamente, si le ponemos el elemento moneda, se ha disparado. Se ha incrementado 50%, pero el volumen es un factor interesante. El volumen en galones o en barriles se ha incrementado también. Entonces uno se pregunta, wow, o sea, es un producto que pareciera ser totalmente inelástico. Sube el precio y la gente sigue consumiendo. Lo dejo ahí para que lo pensemos. Importación de alimentos al alza, la importación de bienes semiduraderos, todo esto son elementos, buenos proxies para entender. Ahora miremos un poco la fuente de ingresos, empleo. Varias, y aquí uno se podría quedar mucho tiempo, así que lo voy a resumir lo más que pueda. Varios temas y hay que desagregarlo. El nivel de desempleo, el dato oficial que tenemos es 11.3. Primero, ¿cómo se mide? No hay un dato centralizado. Esto es producto de encuestas como hacen todos los países. Me imagino que menos Corea del Norte, donde debe estar todo el mundo centralizado, ¿no? Se va y se le pregunta a la gente, ¿está usted ocupado? Y ese ocupado puede significar desde el asalariado hasta un profesional independiente, un médico, un arquitecto, un abogado, hasta el individuo. Por ejemplo, uno va a las comarcas indígenas, técnicamente tiene el nivel de desempleo más bajo. Usted va y le pregunta, ¿está usted ocupado? Sí, estoy ocupado, yo estoy pescando, yo estoy sembrando arroz, yo estoy sembrando maíz, está ocupado. O sea que esas cifras hay que tomarlo con un grano de sal. Lo otro, el mercado de personas interesadas y dispuestas a trabajar se ha contraído. Entonces, tomamos la población total del país, de eso tomamos las personas que están en edad de trabajar, y de esas personas que están en la edad de trabajar, ¿cuántos están dispuestos a participar en el mercado laboral? Ese número ha caído. Entonces, si tomamos el numerador de cuántas personas están ocupadas ante un denominador menor, obviamente aritmética simple, el número va a salir menor. Pero si tomamos los niveles
previos a la pandemia de cuántas personas estaban dispuestas a trabajar, inclusive con una población menor total, la tasa fuera mucho mayor al 11%. Así que esa tasa yo la tomaría con un grano de sal. Lo otro, antes de pandemia hacíamos esto producto de la encuesta de hogares que lo hacía el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría y encuestaba cara a cara un poco más de 44,000 personas. En pandemia, bueno, por mucho tiempo se dejó de hacer y en pandemia el siguiente sondeo se hizo a distancia, de forma digital. Me imagino que, no sé si era teléfono, correo electrónico, no sé exactamente, me imagino que la gran mayoría por llamadas aleatorias, era un poco más de 4,000 personas. O sea que ya la muestra se redujo, era un 10% de la muestra tradicional y con eso se hace una inferencia del universo. O sea que estos no son números exactos. Así que estamos haciendo aproximaciones. Y lo otro que nos dejó la pandemia, que el mayor costo de la pandemia ha sido el costo humano, entre varios otros, por supuesto, por eso yo lo pondría como número uno, es la tasa de informalidad, que es un reto que tiene este país desde hace muchos años y que se convierte en un reto que es una de las primeras cosas que debemos atacar si queremos pasar a ser un país más próspero, más desarrollado. Altísimos niveles de informalidad. Personas que no cotizan a la seguridad social, muchos de esos, si no la totalidad, no pagan impuestos. Es decir, no hay recursos para pagar la planilla del Estado, no proviene de allí. Son personas que el día de mañana no van a tener una pensión. O sea, causa un problema social importante. Que eso nos debe llevar a examinar por qué. Y por supuesto, cuando uno empieza a poner el dedo en la llaga, ya vienen todas las cartas de amor que uno recibe, por supuesto, ¿no? Código de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora pasemos al ingreso, que es un tema obviamente importantísimo para el consumo. Y hemos hecho un cálculo en Indesa, y dicho sea de paso, se me olvidó comentarles, muchos de los datos que estamos usando hoy es de las primeras presentaciones que estamos usando de una herramienta que hemos lanzado este año en el mercado de inteligencia de mercado, donde tomamos muchos datos y tenemos ya motores, no vamos a decir inteligencia artificial porque todavía hay seres humanos empujando los cálculos, que nos permiten hacer muchos más cálculos, muchas más inferencias y determinar qué está pasando en el consumo y qué está pasando en distintos mercados. Y sí, por supuesto, esto ya tienen acceso nuestros clientes a estas herramientas, ¿no? Que muchos de esos le están sacando un gran provecho. Eso nos permitió calcular una caída muy importante del ingreso disponible durante la pandemia, una recuperación, pero que todavía estamos algo rezagados, y en el lado derecho inclusive lo pudimos segregar por actividades donde más del 50% de las actividades todavía ven su ingreso disponible rezagado, lo cual es importante. Ahora hablemos de los precios, el elefante en el cuarto. Yo diría que el principal catalizador actual que tenemos de la inflación obviamente es cortesía del señor Vladimir Putin, es la invasión a Ucrania. ¿Por qué? Primero, por la disrupción que eso ha traído a los mercados de combustibles, que ha propiciado a su vez mucha especulación. No nos creamos, o sea, no hay desabastecimiento en el mundo, no nos llamemos engaño. Eso es, y aquí no somos ningunos tontos para comernos ese cuento. Ha habido algo de disminución en la capacidad de producción, por ejemplo, del refinado, que es lo que nosotros utilizamos en combustibles, pero por lo que hemos podido investigar, nada material, realmente. ¿No? Estamos hablando de menos de 5%. O sea que aquí hay componentes, obviamente, que ocurren con una guerra. Hay mucha especulación. Y de allí, en Panamá, como quien dice, para llover sobre mojado, incremento, por ejemplo, en temas que somos totalmente tomadores de precio, porque no producimos absolutamente nada. El siguiente es trigo. ¿Cuánta siembra de trigo conocen ustedes en este país? Cero. Trigo se produce en los extremos de los hemisferios, no extremos, pero en las partes más lejanas del Ecuador del norte y del sur, y resultó ser que Ucrania, que poca atención le habíamos prestado, uno de los mayores productores de trigo en el mundo, de maíz,
de soya. Y hay anécdotas interesantes. Por ejemplo, yo no sabía lo importante de la soya, del aceite de girasol, por mencionar algo. Y una vez leí un artículo de España donde decían, tenemos un problema. No tenemos aceite de girasol para hacer churros. Tenemos que usar otros aceites y estamos usando aceite de oliva y los churros saben a papas fritas. ¿Qué problema? Así que hay una cantidad de anécdotas fascinantes. ¿Cómo se mide la inflación? Y todos en este salón tenemos probablemente una inflación diferente. La inflación, y esto no es rocket science, la inflación es un proxy, es una medición. Y lo que trata de tomar es, bueno, el consumo medio de un país. Aquí tomas el consumo medio del hogar panameño, haces la famosa distribución de las estadísticas, poniendo los outliers aparte, y en el medio donde está lo que más consume, y resulta ser que una tercera parte es alimentos y bebidas, de ahí el siguiente es combustibles, y de ahí va bajando. Entonces, si tenemos, obviamente, los combustibles que representan 17, 18% de ese índice, obviamente se va a disparar. Y el segundo, que son los alimentos, ya mencioné el trigo, el maíz, fertilizantes, fíjense todo lo que está afectando ahí, pan, industria avícola, porcina, fertilizantes para el arroz, es decir, la tormenta perfecta, ¿no? Todo está pegando allí, ¿no? Así que, y a pesar de eso, fíjense que estamos en la cola todavía versus otros países. Estados Unidos, obviamente, el principal problema económico que tienen los Estados Unidos en este momento es la inflación. Entonces ya está todo el mundo, obviamente, atacando al señor Powell y a la Reserva Federal porque son unos ineptos y están subiendo las tasas de interés demasiado rápido y nos va a crear una recesión. Bueno, pero al final del día, por el otro lado, tenemos gente que lo que se está quejando es de la inflación. Es decir, la plata ya no me alcanza para pagar el combustible, para pagar la comida, etcétera. Tienen un problema serio y eso es lo que está explicando las expectativas altas de aumentos de tasas de interés que vamos a comentar más adelante. El precio de petróleo no termina de moderar. Hoy en día, es más, esta mañana la cotización que vi saliendo de la casa era 115, el Brent, que usamos acá, los referentes son el Brent y el WTI. Y miremos ahora el cálculo de inflación para Panamá y tenemos aquí dos elementos. Está del lado izquierdo el IPC que les comenté, el tradicional, pero le extraemos transporte. Lo que ustedes probablemente han escuchado que en Estados Unidos le llaman el core inflation, porque los combustibles tienden a ser más volátiles. Y fíjense la diferencia de 4.2 a 1.7. Tienen un grado importante de materialidad. Y el transporte eventualmente le pega a los alimentos también, como es obvio pensar. Y eso está ratificado por el cuadro de la derecha, donde podemos ver que, fíjense, el IPC total y miren transporte, muy por encima, ¿no? Y de ahí van bajando los que de importancia en términos de afectación. Alimentos y bebidas, yo creo que eso está rezagado. Eventualmente eso lo va a ir alcanzando. No es sorpresa para nadie, los combustibles del lado derecho, aquí gasolina de 91, 95 octanos, diésel. Probablemente este dato lo tenemos intuitivamente, pero no hemos visto el número. Incremento en el último año, mayo a mayo, gasolina 95, 54%. Sí, si nos costaba el litro $1, 1.54. Gasolina 91.47, diésel 83. Duro. Sí, si antes pagaba $1 el litro, ahora 1.83. Sí, casi que sí me costaba $50 llenar el tanque, ahora casi 100. Precio de la canasta básica, que es poco engañosa también. La canasta básica incluye básicamente una canasta de consumo alimenticio para el lugar medio panameño, pero incluye muchos productos cuyos precios están artificialmente congelados. Y todos los que hemos ido al supermercado vemos, por ejemplo, vas a ver arroz o vas a ver otros productos y tienes el controlado y tienes todas las otras opciones al lado que no están controladas y vemos la diferencia en calidad del producto. Nuevamente, no es rocket science, algo que se ha dicho toda la vida que pasa con los regímenes de control de precios. Pero bueno, uno nunca es profeta en su tierra. Fíjense, y aquí nos atrevimos a hacer un cálculo
ponerle números a lo que siempre decimos que la inflación es diferente para todos. Y aquí lo dividimos por quintil de ingreso. Y le calculamos la inflación a cada grupo por quintil de ingreso. Y paradójicamente, y a mí me sorprendió, yo lo intuía, pero no dejó de sorprenderme cuando terminamos el cálculo y salieron los datos. Fíjense cómo va incrementando la inflación en la medida que va aumentando los quintiles de ingreso. 2.6, 3, 3.9, 4.7, 5.2. Ahora, intuitivamente hace sentido. Los niveles de alto ingreso consumen más combustible. Ergo, el precio, su inflación es mucho más alta. El que tiene el quintil más bajo usa transporte público, en su gran mayoría, si no la totalidad, donde el precio está congelado artificialmente. Y ese precio que están pagando está subsidiado porque está por debajo del costo que conlleva prestar el servicio, ese servicio de transporte público. Entonces ayer casualmente hablaba con el presidente de una multinacional y me dicen, bueno, es que en mi casa matriz no entienden por qué yo tengo que dar aumentos superiores al IPC. Le digo, porque mis empleados o mis colaboradores en la empresa tienen una inflación superior al IPC. Y en su casa me dice, eso no puede ser, usted me está mintiendo, no sé qué, usted simplemente demuéstremelo. Entonces yo le digo, no te preocupes, te vamos a mandar los datos para que tú tengas esa pelea con datos, con tus jefes en casa matriz. Y abajo en la circunferencia podemos ver del consumo básico que requiere un hogar, de su ingreso disponible, cuánto está asignado. Y esto hace total sentido. Sabemos que de menor ingreso a mayor ingreso, pues lo que asignamos a nuestro consumo primordial se va reduciendo. De ahí viene la famosa frase de cuando ponemos impuestos que van, por ejemplo, el impuesto al consumo es regresivo, porque le pega mucho más al que tiene bajos ingresos, al que tiene ingresos más altos. Así que, belleza, vamos a subir el TBMS de 7 a 10 o más, le pegamos más a los de más bajos ingresos. Voy a pasar rápido que se nos acaba el tiempo. Créditos y depósitos, un fenómeno interesante en la pandemia, los depósitos crecieron mucho, se detuvo el crédito por la moratoria. Préstamos nuevos, el flujo de préstamos nuevos, todavía no estamos a niveles pre-pandemia y es importante aquí seguir, como les comenté. Panamá no tiene la mayor penetración de servicios financieros o de bancarización per cápita o por personas, pero sí en términos de relación del Producto Interno Bruto. Tasas de interés, todo indica el alza, en Panamá estamos rezagados, en parte por elementos como este que mencioné. En Panamá todavía tienen mucha liquidez, depósitos venían creciendo más rápido que el crédito y los bancos tenían el problema de dónde colocar crédito a buen perfil de riesgo. Eso eventualmente, como dice en inglés, con una catch up, y eventualmente estaremos viendo los efectos del incremento de las tasas de interés. Y como les comenté, en Estados Unidos hay un problema serio con la inflación, así que esto podemos esperar que se incremente. Del lado derecho tenemos todas las tasas que ven en casi que como uno lo vería en un hospital, cuando hay un paciente obviamente que el cardio no está respondiendo mucho, con excepto de la línea roja. Todos los otros son datos que nos da la Superintendencia de Bancos. La línea roja, esa es el primer cálculo que hemos hecho con la herramienta que les comenté de inteligencia de mercado, que nos permite medir día a día transacciones financieras en el mercado inmobiliario, donde vemos tasas reales, no tasas de referencia, reales, y vemos el movimiento, y ya empezamos a ver un alza de estas tasas en la punta derecha de la línea roja. Proyecciones. Nosotros teníamos una proyección, el año pasado la habíamos hecho en septiembre, la revisamos el mes pasado en mayo, nuestra proyección se incrementó de 5.7 a 6.4. Lo más cercano a nosotros es el Fondo Monetario, que también se incrementó, pero un punto más que nosotros. Y la explicación es sencilla, es una de las primeras veces que coincidimos tanto con el fondo. Nosotros estamos previendo una inflación mucho más alta. Cuando hicimos el cálculo en mayo versus los datos que ya tenemos un mes después, la inflación ha sido más alta inclusive que la que calculamos o esperamos, y el cálculo que nos arrojó el modelo en mayo. Nominales, esto es crecimiento real, ex inflación, no, el deflactor.
nominal, que es lo que usamos para nuestros negocios. Nadie hace proyecciones de ventas ni de ingresos en términos reales, esa inflación, si no hacemos nominal. El Fondo Monetario lo tiene en 10,5, e Indesa lo tiene en 10,4. Cuando vemos la diferencia entre 6,4 y 7,5, evidentemente ellos están mucho más optimistas que de los precios. Nosotros estamos viendo un entorno que para nosotros es más inflacionario que el fondo. Y con esto ya culmino. Bueno, ¿qué puede cambiarnos estas proyecciones? Obviamente que el conflicto de Rusia y Ucrania se desborde sus fronteras. Todos los días vemos reacciones de Rusia incrementando las amenazas. Bueno, es que si hacen esto no va a haber vuelta atrás. Lo más reciente es lo de, creo que fue en Lituania, donde están bloqueando el paso de unos trenes rusos por presión de la Unión Europea, que no dejan salir los granos de los puertos de Ucrania. Es decir, el mayor peligro ahí es que haya un desborde de la guerra, que son altamente impredecibles, y de haber ese desborde, obviamente las consecuencias serán muchísimo mayores. China continúan las disrupciones en la cadena de suministro. Resulta ser que hoy cierran Shanghái, mañana lo abren los puertos, lo cierran, no hay contenedores. O sea, es otro riesgo importante. El incremento de la inflación. Fíjense lo que les acabo de comentar, lo que ha pasado en tan poco un mes de nuestra proyección de mayo versus lo que está ocurriendo en junio. En el caso de Panamá, sobre todo cuando es importada, ¿qué provoca la inflación en un país dolarizado como Panamá, que no tiene política monetaria sino solo fiscal? Lo importado somos tomadores de precio. Nada que podamos hacer ahí, salvo tratar de modificar los volúmenes de consumo, modificando comportamiento. Y tratando de buscar productos sustitutos en la alimentación. Y a lo interno es cuando la economía crece mucho más rápido que nuestro potencial y crea un recalentamiento interno, como tuvimos en el 2008, como tuvimos en el 2012, que espero yo habremos aprendido esa lección. Que en ausencia de política monetaria es duro controlar. Solo lo podemos hacer con política fiscal. La normalización o lo que está haciendo la Reserva Federal y el traspaso que esto tenga en las tasas locales. Reserva Federal, recuerden que la Reserva Federal, el mandato de la Reserva Federal es sencillo: estabilidad de precios y empleo. Y ahora mismo tiene un nivel de empleo altísimo, o sea, un nivel de desempleo muy históricamente bajo y niveles de inflación históricamente altos. ¿Qué hace la Reserva Federal? La Reserva Federal no pone tasas, pone metas. Tiene la meta de corto plazo, que son los Fed Funds, es el referente a donde quiere que se mueva el mercado a corto plazo, que lo ha estado subiendo. Y a largo plazo, que es lo que más afecta, por ejemplo, las hipotecas, hace operaciones de mercado, compra y vende bonos para tratar de mover los precios, ergo los rendimientos y las tasas de interés en el mercado. Entonces ahora mismo está haciendo las dos cosas: subiendo la tasa de referencia de corto plazo y haciendo ya no un relajamiento, sino está apretando su política cuantitativa, de forma tal de que trate de subir las tasas de interés tanto a corto plazo como a largo plazo. Potencial está lo que ha estado hablando mucho el Banco Interamericano de Desarrollo, el nearshoring, y el crecimiento más alto de socios comerciales regionales, sobre todo con commodities. Ahora, no sé si alguien ya ha visto cómo está el peso colombiano hoy en día, pero si el peso llega, por ejemplo, a 5.000 pesos el dólar, olvidémonos de los turistas de Colombia. Sí, pero ayer estaba el mercado cerrado. Ese era el mercado negro. Ya sabemos dónde Rami compra y vende pesos, ¿no? El mercado formal abría hoy, porque ayer era feriado en Colombia. Así que hoy hay que seguir la pista para ver qué va a pasar con eso. Y en el caso de Petro, que toma posesión el 7 de agosto, lo que hay que esperar es su gabinete. Hay muchos nombres sonando de buenos perfiles. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, uno que suena, que un extraordinario economista de la Universidad de California en San Diego, pero no sabemos si eso simplemente lo está diciendo para tranquilizar audiencias como esta en Colombia o si realmente es un compromiso. Bueno, lo veremos en poco tiempo.
Y obviamente he hecho un análisis muy enfocado y muy corto, muy sencillo, donde hay, bueno, en el caso de Panamá, muchos temas que podríamos discutir a largo rato, pero cumpliendo con lo solicitado con esto, entonces daría por culminar mi presentación. Gracias, gracias. Logramos la magia, que es lo importante. El turno del señor Domingo Latorraca, bienvenido. Les recuerdo que en cada mesa tienen unos pequeños papelitos en donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, inquietudes o reflexiones. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera que los 5 que mencionó Felipe se cambiaran a 10 años y pudiéramos tener planes un poco más a largo plazo. Lo otro que recojo de la presentación de Felipe es que tú le tenías miedo a la policía que te quedara preso si no llegabas a tiempo. En mi caso, bueno, así que era diferente. Era si no cumplía con la lista. Ok. Habiendo Felipe, digamos, contemplado y revisado todas las cifras relacionadas con el consumo, yo voy a tratar de hacer un par de cosas. Lo primero, hablar un poco, muy rápidamente, 2 minutos sobre cómo yo veo el contexto económico. Primero, global. Luego, Latinoamérica. Y esta mañana, muy temprano, mientras trataba de no ser atropellado por los carros que no saben lo que es un alto cuando ven a un ciclista, estaba escuchando, digamos, el análisis que hace el Economist esta semana sobre Latinoamérica, que es súper, súper profundo. Hay varios artículos, se los recomiendo. Y llegué a la casa un poco más tranquilo, porque dentro de un contexto tan complicado, Panamá tiene varias oportunidades. Oportunidades si cambiamos el 5 por el 10, ¿no? Y luego quisiera compartir con ustedes los resultados del mes de mayo de un sondeo que está haciendo nuestra plataforma. Y no es una encuesta formal estructurada, es sencillamente completar un sondeo muy rápido que esperamos pueda y está siendo útil para ustedes, empresarios, como lo es para nosotros, de tomar la temperatura, que están pendientes en todos los materiales de construcción es significativo. Tengo clientes en el sector agropecuario, tanto fertilizantes como alimentos están estrangulando al productor pequeño, ¿no? Y está haciéndose cada día más importante el reto. Aquí les voy a dejar para el reto para el mundo, son niveles de endeudamiento mucho más altos y retos fiscales enormes a medio plazo. Y Panamá no escapa de eso, ¿no? Latinoamérica, y el análisis de esta mañana no cambia un poco, no cambia esto, pero lo refuerza en términos de capacidad de generar crecimiento. Y si no fuera por las materias primas, seguramente Latinoamérica no hubiese crecido al 6.8% el año pasado en el rebote, ¿no? Y va a tener retos importantes en la medida en que las materias primas no se logren convertir en algunos productos terminados o semiterminados en nuestra región. Y eso es un reto importante para Latinoamérica. Inflación alta, los precios de materia prima eventualmente si se vuelven a normalizar y empiezan a caer, eso va a estrangular las finanzas públicas y el crecimiento de Latinoamérica y vamos a continuar teniendo los problemas de crecimiento y por supuesto el estrés social que existe y ya es evidente lo que está sucediendo en toda Latinoamérica en cuanto a la estabilidad social. Millones de personas se han movido de vuelta a la pobreza en estos 2 últimos años y eso continúa siendo un reto importante. Y la educación, que a mi juicio es uno de los pocos instrumentos efectivos que en el Estado puede de manera permanente sacar a las personas adelante. Según leí ayer del Banco Mundial, algunos estudiantes perdieron, y creo que nosotros debemos estar en esa lista, hasta 1 año y medio de clases
de educación, lo cual podría tener unos efectos a largo plazo en cuanto a la capacidad de generar ingresos para esas familias. Entonces, digamos, el tema de la educación, ya veníamos ultra rezagados y la pandemia solamente lo ha multiplicado. Ok, tratando de entender el tema del desempleo. Y aquí hay bastantes números porque he tratado de cómo analizar el empleo con la producción nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de informalidad, bueno, ahora ya entendí ese 48% de dónde sale. Yo no entendía muy bien. Entonces, vamos de esos 2 millones de personas, que es la población económicamente activa, que vienen de los 4 millones y tantos, y de ahí se sacan las personas más de 15 años, y de ahí un grupo son de la población económicamente activa. De esos 2 millones de personas, 220,000 personas son las desempleadas, ¿no? Ese es el 11%, 12%, y yo coincido con Felipe en cuanto a que el denominador lo achicaron y por ende el desempleo lo achicaron, ¿no? 1.7 millones de personas trabajando, ¿no? Que es el 89, casi el 90% de los 2 millones de personas económicamente activas. 300,000 personas están trabajando en el agro. Eso es en el sector primario, son 300,000 personas. Y 1.4 millones de personas son trabajadores de no agro. Y de ahí es que se estima la informalidad, que son esas 700,000 personas más o menos, ¿no? Y estas cifras, no quise poner 753,825, sino estoy usando números redondos para poder entender un poco, ¿no? Y esa es la distribución del empleo. Y lo puse, digamos, de más a chiquito. El sector agropecuario, 300,000 puestos de trabajo, y ya Felipe hizo una descripción de mucho del sector agropecuario, esos 300,000, de ahí comercial, sector público, 300,000 personas. Hace 22 años, cuando yo pasé por el MEF, éramos como 110, 120,000 y habíamos demasiados, ¿no? Hoy en día ya sobrepasamos los 300. Y si son ciertas las estadísticas de que son 5,000 más por mes, si hago la multiplicación sencilla de 5,000 y si digo, bueno, cada una de esas personas gana 1,000 palos al mes, esos son 5 millones de dólares al mes. Por 12 son 60 millones de dólares adicionales al año en gasto de planilla que se están sumando. Es preocupante. Otros servicios, logística, transporte, en fin, agrupados. Y del otro lado, en las cajas rojo vinos está la producción del 2021, ¿no? En algunos casos, la distribución de la producción más o menos encaja con, digamos, las personas que están trabajando, ¿no? Digamos, el sector comercial, más o menos 18%, transporte, logística, más o menos, en fin. Y esa es la producción del 2021, que todavía no hemos recuperado la totalidad de lo perdido en el 2020. Este año ya, en el primer trimestre, cuando comparas contra el primer trimestre del 2020, ya pareciera que estamos empezando en total a alcanzar los niveles de producción de ese primer trimestre. El 2020 es previo a la pandemia. Hay que ver cómo se comporta el resto, pero hay algunos que todavía están retrasados. Así que ese es más o menos el 13.6% de crecimiento que tuvimos en el primer trimestre. Y como Felipe lo mencionó, esto realmente, para saber dónde estamos parados hoy, tenemos que compararlos con el 2019, porque ese 13% puede tender a ser, digamos, a hacernos sentir muy bien, pero realmente todavía en algunos sectores estamos todavía por debajo, y la construcción es uno de ellos, el sector financiero es otro, digamos, que están de esa forma. Así que esto es como una forma de ver el empleo y la producción, y ver dónde está, digamos, la concentración de empleo y dónde están la concentración de los que están recuperándose más fuerte. Entro aquí entonces rápidamente al sondeo que estamos realizando. Y esto es una encuesta que toma 3 minutos completarla por correo electrónico, y básicamente hace
las mismas 3 preguntas consistentemente. ¿Cómo estuvieron tus ventas este mes con relación al mes pasado? ¿Cómo estuvieron tus ventas este mes con relación a hace un año? ¿Y cuáles son sus perspectivas de ventas para el resto del año? Esas son las 3 preguntas que hacemos todos los meses. Yo les voy a dar, digamos, el contexto de los resultados de evaluación general que tenemos como un promedio ponderado. Como pueden ver, entre 57 y 56% es la evaluación, digamos, de personas que responden que mis ventas han estado mejor o mucho mejor. Y eso se ha mantenido más o menos estable, tal vez este último mes, pero realmente nosotros no notamos una diferencia. A la derecha podemos ver la distribución de las empresas. Tenemos en el mes de mayo tuvimos 166 empresas bastante bien distribuidas. Hay algunos sectores que tenemos 2 o 3, así que no podemos hacer ningún tipo de diferencia, pero ya en algunos grupos tenemos 30, 20 empresas del mismo sector y ya entonces nos empezamos a atrever con algunas herramientas a empezar a ver, digamos, okay, cómo está el sector comercial con relación al resto, o cómo está el sector de servicios profesionales con relación al resto en diferentes aspectos, porque ya tenemos más empresas, ¿no? Esto lo hacemos todos los meses, ¿no? Así que todos los meses tenemos que ir, esperamos seguir sumando a más empresas. Con respecto a las preguntas que hacemos consistentemente. La primera, ¿cómo están tus ventas con respecto al mes anterior? Y no solamente le pedimos que respondan, digamos, de un multiple choice, sino que también que nos hagan sus comentarios, para así nosotros estar conscientes de los retos que están teniendo las empresas o la realidad de las empresas, ¿no? Porque tenemos comentarios tanto muy buenos como también, digamos, de retos importantes, ¿no? Y aquí tenemos que 42% de las empresas, y como pueden ver, respondieron mayor o mucho mayor este mes con respecto al mes pasado. Y como pueden ver, el año comenzó súper bien, llegamos a 57% y eso ha bajado este mes a 42%. 30% reportaron ventas similares y 28% menor o mucho menor. Algunos de los temas, retos importantes que consistentemente se han reportado, los temas de logística, los temas, por supuesto, de la inflación, los temas de traer productos a tiempo, muy afectados, digamos, toda la cadena logística. El tema de los costos de los insumos también es algo que continúa saliendo 3 tras mes. Con respecto al resto del año, que es la tercera pregunta que hacemos, y ha sido consistente, el empresario que está participando en el sondeo tiende a ser bastante optimista, ¿no? Mucho más optimista que viendo retrospectiva. Y 67% en el mes de mayo respondieron que sus perspectivas para el resto del año son mejores o mucho mejores que lo que llevaban del año, 18% igual y 15% menor o mucho menor. Temas importantes, el tema de Rusia y, digamos, qué tan prolongado puede ser y los efectos que eso tenga en los precios. Y también varios de ustedes respondieron sobre su preocupación por la falta de alineación que puede haber entre la empresa privada y las autoridades, ¿no? Y lo importante que eso es para que el país pueda salir adelante. Hicimos 2 preguntas extraordinarias. La primera, por primera vez preguntamos, bueno, ¿qué estás pensando para el año 2023? 67% reportaron que esperan que sus ventas del 2023 estén mejores o mucho mejores. Eso es una tendencia también, digamos, no una tendencia, pero es un indicador, digamos, de la perspectiva positiva que tienen los empresarios a pesar de los grandes retos. 15% menor o mucho menor. Los tres temas críticos y preguntamos entre empleo, seguridad, educación, inflación, justicia, desigualdad. Los 3 que marcaron: empleo, justicia y educación, ¿no? Los temas de seguridad y los temas de desigualdad no marcaron tan significativamente, pero creo que son los retos que están en la mente de todos los panameños, el retener y aumentar el empleo, y creo que ese tiene que ser el reto número 1 de nuestro país, el poder recuperar niveles de empleo y traer a bordo
a un mayor número de los informales que hoy están en esas filas de vuelta. Por supuesto, la justicia, el imperio de la ley, el empresario está preocupado de que les cambien las reglas a medio camino y por supuesto el reto gigante que tenemos en educación. Conclusiones: la tendencia, digamos, la evaluación general se mantiene estable. Yo creo que, digamos, de acuerdo a los participantes, hay una tendencia estable y todavía positiva. Expectativas para el 2023, 74% esperan ventas mayores y mucho mayores. Ya mencioné empleo, justicia, educación, y no quiero dejar de mencionar, y ya esto no está aquí, pero creo que está, digamos, en la mente de todos, digamos, el que podamos empezar a planear más a largo plazo y no coyunturalmente. Eso es vital, que podamos encontrar la forma de que nuestro país logre, digamos, superar los retos fiscales, son inmensos y no tienen nada que ver con el consumo, pero sí el tema de la seguridad social y el programa de invalidez, vejez y muerte es un reto gigantesco, impostergable, ¿no? Y con eso termino. Gracias. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, quisiera primero agradecerles a ambos por compartir todo su conocimiento y su experiencia en la información que nos han proporcionado. Y empiezo rapidito porque tengo muchísimas preguntas. Y bueno, una de las cosas súper importantes que mencionó el señor Chapman fue, estamos frente a un cambio constante y esa ha sido como la dinámica de lo que podemos dar certeza. Y en ese sentido, una de las preguntas que siento yo que va un poco alineado con el inicio de su conversación, tiene que ver en, por ejemplo, preguntan, ¿qué convergencia tiene o qué impacto tiene la salud del presidente con la economía del país? No he encontrado esa variable en el modelo económico, ¿no? Pero, yo creo que la principal, digamos, resultado o consecuencia, si se quiere hablar ya sea positiva, negativa o neutral, de eso implica en un cambio que puede haber cambios en la composición de un gobierno y que eso pueda afectar el estado de ánimo o el nivel de confianza de la población o elementos como los que he mencionado Domingo, cambiará esos de haber, y este sondeo se hizo, ellos lo hicieron previo sería interesante ver, bueno, y de haber cambios en la estructura de gobierno o en la composición de gobierno, si empieza a cambiar el estado de ánimo y perspectivas, tanto en este caso son las empresas, pero también del consumidor. Si el consumidor se empieza a preocupar más de cómo podrá estar su situación económica en un año, su nivel de ingresos, y cómo se representa eso en sus decisiones de consumo, sobre todo de consumos, decisiones importantes, comprar una casa, comprar un automóvil, bienes duraderos. Yo diría que esa podría ser la principal consecuencia. Yo no vería, o quisiera pensar que no debería haber cambios en política económica, por ejemplo, a menos que hayan cambios sustanciales en la composición de un gobierno, ¿no? Gracias. Creo que con eso responde la difícil primera pregunta que nos han enviado. Domingo, hablaste de varias cosas importantes en la encuesta que realizan, empleo, justicia y educación, pero en especial el sentir de la clase empresarial, un poco de cómo han variado la oferta que tienen para poder suplir las necesidades de un consumidor que se enfrenta a un panorama totalmente diferente que el de antes de pandemia. En ese sentido, por ejemplo, preguntan aquí, ¿de qué forma se puede tomar en cuenta los niveles de inventarios que manejan las empresas, dado las modificaciones de consumo a las que nos enfrentamos hoy? Por supuesto, la pandemia nos dio la oportunidad de
digitalizar muchos de nuestros procesos, ¿no? Y tener acceso directo a, digamos, al pensamiento, al comportamiento y a la información del consumidor, de nuestros clientes. Si supimos aprovechar eso, pues tenemos una cercanía y una evaluación y una sensibilidad mucho más precisa hoy en día que hace 2 años. Y yo creo que al igual que el país debe, como parte de su forma de enfrentar el alza de los precios, es tal vez considerar volver a algunos procesos digitales que hoy habíamos tal vez dejado atrás. Asimismo, el tener acceso a esa información nos va a poder tener mucha mayor sensibilidad del comportamiento cambiante del consumidor. Y en ese sentido poder tener, digamos, los productos que ese consumidor está, digamos, exigiendo, ¿no? Gracias. Estoy aquí como un ping-pong, pero quiero ser lo más democrática posible, así que estoy tratando de darle la palabra a cada uno de forma equitativa. Entre el alza de precios, Felipe, y la caída de ingresos, ¿qué podría verse en política fiscal en cuanto a una posible modificación de política fiscal, precisamente mencionan aquí? Yo no tengo problema con el ping-pong, le puedo hacer todas las preguntas a Domingo. Hemos tenido una política fiscal muy expansiva en la última década, principalmente. Es decir, realmente no vemos posiciones superavitarias de fines de la primera década de este siglo, ¿no? Que casualmente coincidió, el actual ministro de Economía logró un superávit cuando estuvo al frente de esa cartera, y ahora le está tocando una situación deficitaria materialmente importante y diferente. Fíjense la paradoja de esto. Bueno, cuando estaba el punto más difícil de la pandemia, no hacía sentido tomar, mucha gente, algunas personas llamaban, bueno, es que el gobierno debería tener una postura de austeridad. Yo estaba en desacuerdo de esas recomendaciones porque íbamos a exacerbar la crisis económica. Es decir, se había deprimido el consumo y el ingreso, el consumo primordialmente privado, y si reducíamos paralelamente el consumo público, lo que íbamos era a agravar más la situación. Ahora bien, ya pasada la situación más difícil de la pandemia, yo sí me gustaría ver una reconsideración de eso. De pronto no aplicar el freno de mano en el automóvil, pero sí empezar a bajar la velocidad y empezar a reducir lo que mencionaba Domingo, detener la contratación en el sector público, por ejemplo. Y eso no es una medida que va a provocar, o sea, no es una política de choque. Es más, no solamente dejar de contratar, sino no reemplazar las vacantes. Lo que llaman un programa de amortización del empleo. De forma tal que sea lo menos traumático para la sociedad. No tienes que salir a despedir personas. Y dices, bueno, en 10 años, si yo aplico un programa que vaya más allá de un gobierno, de una administración, de amortización del empleo, lo que llama en inglés attrition, puedes ir bajando ese gasto sin tener que despedir personas, de forma tal que sea lo menos traumático posible, en ausencia de que la situación fiscal se nos ponga tan grave, producto, por ejemplo, de no atender el déficit del programa de pensiones de beneficio definido de la Caja de Seguro Social, que ya es deficitario, se está consumiendo sus ahorros, que se van a agotar en el 25 o en el 26, y yo veo poco probable que el Estado permita que un jubilado llegue a la ventanilla de un banco y que le rebote el cheque. Y lo que va a ocurrir es que el Estado lo va a pagar. Entonces, en vez de tener un déficit de 1.000 millones, vamos a tener un déficit de 1.500, 1.700, 2.000 millones, que en vez que lo vamos a financiar con deuda, que en vez de costarnos 3,5%, 4%, nos va a costar 5%,
5,5%, con refinanciamiento. Ese es el déficit del año, más los vencimientos de cada año, que en el punto más alto, que creo que es el 26, 3.600 millones, casi 4.000 millones, con un punto por arriba del costo financiero. Entonces, y lo estamos viendo, aquí no hay, esto está avisadísimo. O sea que sí, debemos empezar a aplicar eso ya, antes de que eso nos pegue. O sea, y en la situación actual, ya que haya altísimas probabilidades de que eso ocurra, pocas probabilidades de que mejore. Yo no veo las tasas de interés mejorando, yo no veo los ingresos del Estado mejorando sustancialmente para reducir ese déficit. Y de ponerse más difícil la situación internacional o global, podría ser inclusive peor que el escenario que acabo de describir. Así que es urgente tomar, ahora mismo se pueden tomar medidas que no nos lleven a definir como austeridad de choque, pero si no lo hacemos y lo vamos posponiendo, probablemente en 2 años sí vamos a tener que tomar medidas de choque o de austeridad que van a crear desequilibrios. Gracias. En ese sentido, y uniendo un poco, haciendo los paralelismos del tema del empleo, pero ahora en el sector privado, Domingo, ambos comentaron la importante necesidad y el reto tan desafiante al que nos enfrentamos con el tema de la generación de empleos y que los informales pues se vuelvan formales. ¿Cómo hacerlo? O sea, es la gran pregunta que todo el mundo se hace en medio de una recuperación como en la que nos encontramos hoy en día. El reto de ser empresario es gigante. Si tú introduces variables que tú no controlas, pero que te hacen ruido, te distraen, ¿no? Y creo que uno que es muy importante es la confianza. Yo confío donde estoy para seguir invirtiendo. Yo confío donde estoy. Yo confío en que mi autoridad va a trabajar de la mano conmigo. Yo confío en la justicia, ¿no? Y en la medida de que nosotros podamos trabajar en la recuperación de esa confianza, que el empresario se sienta seguro, que nosotros podamos recuperar también la inversión directa extranjera que se fue a cero, ya se está en proceso de recuperación, pero que Panamá vuelva a ser ese puerto seguro en medio de una región totalmente convulsionada, ¿no? Y el último, digamos, el último capítulo hasta ahora fue Colombia el fin de semana. Y no por quién fue elegido, sino por quienes estaban para ser elegidos. En la medida que podamos recuperar esa confianza y trabajar en eso, el empresario continuará invirtiendo y generando empleo. Ahora, el Estado tiene retos impostergables en materia de justicia y de educación, que son, digamos, sí, responsabilidades no del empresario, pero sí del Estado. Felipe, retomando el tema Colombia y que también mencionaste un poco de la debilidad que puede representar para Panamá el hecho de que la devaluación allá pues no nos genere tantos turistas como quisiéramos. Un punto a favor para nosotros en el tema de inversiones, analizando el caso Colombia, preguntan aquí. Sí, y yo no lo veo como una debilidad de Panamá. Nosotros utilizamos, el dólar es simplemente, pues, yo más que debilidad, yo la llamaría como que se resta competitividad. Así es. Si el dólar se aprecia contra el resto de las monedas del mundo, desde un punto de vista de exportaciones de bienes y servicios, somos menos competitivos. Somos más fuertes para importar, pero no para exportar. Y yo no lo haría que si debilidad o no, es un tema estrictamente de competitividad. A pesar, y digamos, y aquí estamos especulando, si se deprecia el peso colombiano contra el dólar, que en caso de serlo yo pensaría que va a ser momentáneo, va a ser temporal, no va a ser un efecto yo creo que permanente, sino va a ser un efecto con temporalidad. Creo que eso no va a afectar la decisión de empresas colombianas de realizar inversiones en Panamá. Que lo que acaba de ocurrir puede ser un catalizador para atraer inversiones de personas o de empresas en Colombia, es probable,
La pregunta es nuevamente si esto es un efecto temporal o tiene un carácter de mayor permanencia. Yo pensaría que va a ser más temporal, salvo que la gestión de gobierno del presidente electo sea peor a lo anticipado. Si, por ejemplo, nombra un gabinete que genere confianza y que en alguna medida empiece a enviar señales de que su comportamiento siendo presidente va a ser distinto a cuando fue alcalde de Bogotá y va a ser una actitud más colaborativa con su equipo de trabajo, a diferencia de lo que fue cuando era alcalde, eso empieza a enviar señales positivas. O sea que yo no pienso que va a ser elementos de cortísimo plazo donde vamos a ver esos cambios. Recordemos lo que pasó con Perú, cuando la gente, los Sí. peruanos, muchos entraron en pánico, hubo un brinco de peruanos que fue temporal y eso ya ha ido desapareciendo, ha ido desvaneciendo. O sea, el estado de ánimo y de ansiedad típicamente, salvo que las cosas se vayan deteriorando, que quiero pensar que ese no vaya a ser el caso. Es decir, Colombia no es Venezuela, es un país mucho más complejo en términos de gobernar que en el caso, o de controlar, si se quiere, de un punto de vista autoritario, que el caso de Venezuela. Quisiera pensar que podríamos ver efectos más de carácter temporal. Lo que sí es que uno conversa con los colombianos que ya están invertidos en Panamá en dólares y están felices porque eran buenos ante una depreciación del dólar. Mi contribución a la casa matriz en pesos es cada vez mayor. Así que mi resultado es más positivo. O sea que ahí Alguien se quedó interesado en la información que compartiste respecto a la inflación sí. y preguntan cuál es la inflación real del panameño promedio, si es 4.2%. Bueno, primero, ¿existe el panameño promedio? Es lo que yo me preguntaría. Eso, los promedios son engañosos, empezando por ahí. Eso como cuando a uno le dice, es que tú no luces como panameño. ¿Y cómo luce el panameño? Todos somos diferentes. Podemos ser parecidos, pero somos diferentes. Yo no, puede haber el consumidor medio, que no es lo mismo que el promedio. El promedio es simplemente poner cuánto consume el país y lo divido entre el número de la población. Eso es engañosísimo. Yo haría una curva de distribución y si queremos ver dónde está la mayoría de la gente que está en esa media estadísticamente, en esa distribución media donde hay outliers, gente que mucho más y otros que mucho menos, es el IPC. El IPC técnicamente busca medir ese hogar medio, que es la inflación que yo mostré de 4 y pico, incluyendo combustibles. Si uno se va a los outliers, te vas a encontrar con que los que tienen mayor ingreso y mayor consumo probablemente tienen una inflación superior. Y si te vas al outlier del otro lado de la curva, que tiene un ingreso inferior al hogar medio panameño, probablemente tiene una inflación inclusive menor. Gracias. Y creo que fue súper valioso el hecho de presentarlo de esa forma, porque es mucho más realista para todos los que estamos aquí. Domingo, y Felipe también, pero le cedo el turno a Domingo. ¿Cuál es el futuro inmediato, preguntan, de la clase media? ¿Hay una economía de subsistencia o de supervivencia? La pregunta es para ambos, pero le cedo el turno a Domingo primero. El reto que tenemos como nación es recuperar el empleo, ¿no? Y nuevamente, hasta ahora, esa informalidad ha permitido que el panameño resuelva, pero no podemos apostar a que eso sea de manera permanente. Tenemos que atacar esa realidad de ese alto nivel de informalidad y ese alto nivel de desempleo que tenemos hoy en día. Y eso en gran medida nos corresponde a nosotros en el sector privado y nuevamente hay ciertos retos que nos están pegando en la cara que si no resolvemos como país sencillamente pueden continuar exacerbando la situación. Y el tema de la seguridad social es uno de ellos, ¿no? ¿Qué incentivo tiene un joven profesional graduado con honores de una gran universidad de incorporarse a la formalidad? No le interesa. Y esa persona puede estar ganando 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares al mes y es informal.
Entonces, el concepto de la informalidad también es, no es la persona que está afuera en la calle jugándosela, vendiendo cosas en un semáforo. Es ese también, pero también hay otro grupo de personas que han decidido no incorporarse a la formalidad porque no tienen nada que ganar. Claro, ningún incentivo. Adelante, Felipe. Bueno, primero, a mí nunca me ha gustado el término de clase media, me suena un poco peyorativo. Yo hablaría más bien de en distribución de ingresos, el ingreso medio en un país, y los países más prósperos o de mayor índice de desarrollo humano, no solamente de ingresos o medidos exclusivamente por el Producto Interno Bruto, tienden a tener, o la mayoría de la población está en ese grupo de ingresos medios. Versus los de ingresos más altos y más bajos de ese país. Si eso es a lo que aspiramos en Panamá, no lo vamos a lograr realmente si no modificamos las estructuras. Y ahí mi preocupación es, en una democracia, sobre todo electoral, que es la que tenemos nosotros, realmente no tenemos una democracia funcional, sino electoral, para no decir electorera, el votante medio, que dicho sea de paso lo hemos calculado, en Indesa, y en la siguiente sesión vamos a mostrar un análisis bien interesante del votante medio panameño. El votante medio panameño lo que quiere es un Estado que gaste más y que gaste como en un pasado reciente, y es lo que dice la gente, es lo que revelan las encuestas políticas, indistintamente de las consecuencias. Ese votante medio, ergo de ingreso medio, no le interesa que haya una mejor educación en la práctica, o por lo menos desde un punto de vista te lo dicen de la boca para afuera, pero es inconsistente con su comportamiento ante las urnas. O sea, elige gobernantes en lo ejecutivo y en el legislativo que se comprometen con simplemente un aumento del gasto estatal. No se compromete con un cambio de las estructuras, no se compromete, es decir, el problema está en la educación formal y la educación técnica. Por ejemplo, en Alemania, una de las mayores fortalezas de Alemania es la educación técnica vocacional. Y aquí tenemos esta obsesión de que todos tenemos que ser licenciados. Cuando en Alemania gran parte del ingreso medio tiene una preparación académica técnica vocacional, no necesariamente una licenciatura. Que aquí no le hemos dado el valor que eso merece. Entonces, si ese ciudadano o votante medio no le interesa o dice, sí, yo quiero una mejor educación, pero con su voto nos dice otra cosa, hay una inconsistencia, hay un comportamiento casi que irracional. Lo primero es que los ciudadanos realmente, si deseamos que haya una transformación en la educación, que se dé, y eso va a tomar 10, 15, 20 años que veamos los frutos, que realmente nos sentemos a ver, bueno, ¿y cuál? Hay barreras desde un punto de vista estructurales de nuestras reglas laborales que impiden disminuir la informalidad y que promueven la formalidad. Ese es otro tema que no queremos hablar. Entonces, si están un par de elefantes, 2 elefantes o 3 elefantes en la habitación, pero nos queremos simplemente concentrar en la cucaracha y en el ratón, no vamos a arreglar los problemas sustanciales del país. Entonces, ¿cuáles son esos? Realmente una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma en la salud, o sea, que haya realmente cambios sustanciales en nuestras estructuras. Gracias. Tenemos audiencia colonense, me doy cuenta por las preguntas. Dice aquí, la segunda provincia más importante y estamos rumbo a un caos social. Tenemos todos los ingredientes para esto. Desempleo de más del 20% y 20 días de huelga, lo que suma pérdida de confianza. ¿Cómo todo este ambiente incide negativamente en el desempeño económico de ciertas regiones del país? Yo creo que es nada diferente a lo que yo acabo de describir, simplemente que más exacerbado. Es decir, veamos allí lo que puede ocurrir en el resto del país. Eso no es un problema aislado, es un reflejo de lo que yo acabo de describir, nada más que ahí está más acelerado y mucho más agudo. Y entonces, efectivamente, y eso va de la mano con un desánimo. Es decir, si yo no tengo, y a muchos les pasará, uno tiene, y hay plazas de trabajo en el mercado, pero no hay las personas con la capacidad de ocuparlas. Y en muchos casos tienes que importarlos, porque no encuentras las personas con el entrenamiento, las destrezas
académicas o técnicas que puedan ocupar esas plazas de trabajo donde hay las oportunidades. Entonces, de ahí viene el desánimo. Se dan cuenta tarde en su vida de que no recibieron las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral formal. Entonces, ahí es donde terminas en la delincuencia, en el pandillerismo, en la violencia, porque no tiene forma de insertarte, son víctimas de ese sistema. No logran insertarse en el mercado. O sea que ahí está. Yo no creo que es que no es que el pandillero es porque quiere ser pandillero, simplemente porque no le queda nada. Y lo otro que comentaba es, la participación laboral no es que nos movieron el número, sino que gente, yo los llamaría los desalentados. Personas que ya dijeron, yo me voy a retirar de la fuerza de trabajo porque no encuentro. Hay algunos que simplemente se van a su casa, se van a una actividad de subsistencia y otros lamentablemente terminan en el pandillerismo. Pero simplemente no es que cambiamos el número, la gente se desalentó y no participa, pues. Estas son personas cuando muy brevemente, claro, es algo que no hemos adelante. mencionado ninguno de los dos, pero creo que es algo que tenemos que, digamos, empezar a poner la atención, y es el narcotráfico incorporándose en nuestros negocios, en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos locales y en nuestra sociedad. Y aquí estamos muy cómodos, pero el narcotráfico está haciendo su trabajo, lo que cree que tiene que hacer en esta sociedad, y lo está haciendo todos los días con recursos seguramente ilimitados, ¿no? Y es algo que también exacerba, digamos, la fragilidad del Estado, ¿no? Y es algo que tenemos que poner en la agenda, ¿no? Porque nuestra sociedad básicamente mira para un lado, celebramos cuando hay incautaciones de paquetes, pero ese tal vez no es el problema más importante que tiene que ver con respecto al narcotráfico en nuestra sociedad. Yo les agradezco a ambos por haber mencionado temas tan sensitivos, haber hecho con valentía expresar sus opiniones acerca de esos elefantes de los que hablaban y tener un discurso sincero, genuino, de las cosas que realmente nos están afectando como país y obviamente afectan a los empresarios y también a sus clientes. De esos sobresaltos globales y locales, para finalizar esta conversación, ¿cuáles son los que nos debemos llevar con nosotros hacia nuestras actividades del día de hoy? Pregunta amplia. Tenemos hasta el mediodía. Recordemos la magia, Felipe. Bueno, para Panamá, yo creo que es un país, yo comparto a pesar de todo lo que hemos comentado, es un país que todavía tiene muchas oportunidades, retos importantes. Yo mantengo la esperanza de que, como decimos buen panameño, si nos ponemos las pilas y nos ponemos de acuerdo, los podemos atacar y resolver, siempre y cuando haya la voluntad genuina de hacerlo. Es decir, por mencionar un caso, Seguro Social. Queremos resolver el problema de un programa de pensiones, pero se sientas en una mesa de que no. Primero yo quiero discutir en esta mesa el modelo país y el modelo económico del país. Y apagar la luz y vámonos. No vamos a resolver el problema. Entonces, primero es la voluntad. Los mensajes que yo me llevaría es, ante un mundo convulsionado, Panamá no es que, yo creo que va a sufrir menos que la inmensa mayoría de los países y tenemos la oportunidad de recuperarnos más rápido y espero yo, y creo que va a pasar, que muchas de estas crisis traen otras oportunidades y van a empezar a modificar comportamientos. Por ejemplo, cosas como, creo yo que esto va a acelerar el cambio del consumo de energía y vamos a querer más a migrar hacia energías renovables, que es algo que siempre decimos, pero nos demoramos en hacer. Es decir, ¿cuántos no desearían hoy en día tener un auto eléctrico y que hayan estaciones de carga a lo largo del país? Todos lo desearíamos, obviamente. Eventualmente la tecnología nos lo va a permitir en términos de costos, como ocurrió, por ejemplo, con las computadoras y con otros elementos donde los precios van a ir bajando a lo largo del tiempo. Así que yo creo que eso va a pasar en Panamá. Vamos a ir modificando comportamientos. Y lo otro que yo me llevaría es concentrarnos en los problemas más inminentes que tiene el país a cortísimo plazo que no hemos ni mencionado.
las listas discriminatorias. Que todo el mundo piensa aquí que eso no es conmigo. ¿Sí? Como dicen, ¿Cómo es con todos? con todos. Houston, we have a problem. En la medida en que las listas discriminatorias alejen del país la inversión extranjera que queremos para el país, es decir, no vamos a poder traer las empresas AAA, primero que su nivel de capital puede trabajar con rendimientos más bajos, con costos de capital más bajos, ergo precios y servicios más competitivos, y vamos a traer a las empresas en vez de AAA, empresas triple C, que en vez de satisfacerse con un rendimiento de capital de 8%, van a querer 28%, con sobreprecios, a costos más altos, con corrupción, con malas prácticas corporativas, malas prácticas laborales. Ese es el tipo de inversión que vamos a traer. Y el costo de nosotros de hacer negocios con el resto del mundo, las empresas y las personas, y estar interconectados financieramente con el resto del mundo cada vez va a ser más difícil, más costoso. En términos de costos transaccionales, costos de cumplimiento. Cada vez que quieras hacer una transacción te van a mandar un formulario de 100 páginas que tienes que llenar. Y eso se va a poner peor. Y ahí es otro caso donde está, ese sí no es el elefante de la habitación, es el mamut en la habitación, donde seguimos en negación. Eso no es conmigo y nos rasgamos la vestidura. Es decir, para unas cosas somos soberanos o no. Utilizamos el dólar, para lo cual sí somos soberanos, al renunciar a nuestra moneda, pero querer salir de las listas discriminatorias, ahí sí somos soberanos. O sea, es como un comportamiento irracional. No me cuadra. Entonces, yo diría, enfoquémonos en los problemas graves y hagamos en sociedad que son resolvibles y atendámoslos para realmente vamos a tener un futuro bastante más cercano, mucho mejor para todos. Las cosas fundamentales de este país, sobre la cual se ha desarrollado, su diversificación. Nuestra economía continúa diversificándose y hay, a mi juicio, por lo menos dos oportunidades importantes de continuar diversificándose. Uno en el lado industrial, dos en el lado agroindustrial, ambos orientados hacia las exportaciones. Está escrito en todas las paredes, aprovechémoslo. Pero nuestra economía está súper bien diversificada. Estamos súper bien conectados. Nuestra conectividad no la tiene nadie en Latinoamérica, pero no la aprovechamos. Seguimos pasando barcos y son importantes, pero tenemos que pasar barcos y hacer mucho más y sumar valor. Tercero, tenemos una población pequeñísima. Nosotros seguramente somos el tamaño, los 4 millones y tantos mal contados que vivimos aquí, somos el tamaño de un suburbio en cualquier ciudad grande. Así que el tamaño de los problemas, si ponemos la cabeza, los podemos resolver. Tenemos un sistema bancario bien supervisado, bien regulado, bien líquido, bien capitalizado, que genera confianza, que está trabajando con el sector privado y está ahí. Tenemos una economía dolarizada y perdonen que sea tan básico, pero eso es lo fundamental de este país, que nos puede empujar hacia adelante si resolvemos lo que ya no voy a repetir, que ya mencionó Felipe, que son 3 o 4 cosas que están ahí. Y el tema de las listas discriminatorias, yo no puedo creer que nosotros estamos en una lista con una lista de países paisuchos, perdonen, y que estemos celebrando porque nos quedamos en esa lista y no pasamos a la lista peor, ¿no? Y no es una crítica a las autoridades actuales, es una crítica a la autoridad que yo fui en el año 2000 y a todas las autoridades que vinieron después, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Salgamos y punto. Y eso va a atraer a la inversión extranjera directa, que es otro elemento fundamental para nuestro país. 5 o 6 cosas fundamentales, 3 o 4 retos grandes, y este país saldrá adelante. Nos vamos de aquí recargados de información. Qué buena conversación para que nos ayude a todos a tomar decisiones. Les agradecemos nuevamente
haber estado en esta convocatoria. La pasamos muy bien. Gracias nuevamente le da la prensa y este café a nuestros aliados comerciales, Banco Aliado, Petróleos Delta, Volvo y Argos. Seguramente tendremos oportunidad para reencontrarnos nuevamente en los próximos meses. Que pasen buenos días.